Muchas gracias. Gracias. Pueden sentarse. Gracias. Esta es la primera conferencia de profecías. Me han invitado a muchas conferencias de profecías, pero esta es la primera en la cual me han permitido hablar de profecías. En todas las conferencias de profecías me dicen, por favor, nada de ese debate sobre el Islam y la Biblia. Limítese a su testimonio. Porque en Occidente seguimos aferrados a nuestras interpretaciones anticuadas, mirando a la Biblia como un manual de Occidente. Es un manuscrito occidental. Entonces, en Occidente, analizan a la alegoría en forma literal y a lo literal como alegoría. Entonces, las 7 colinas están en el Vaticano. Pero hay otras 7 colinas en el mundo. Tenemos 7 colinas en la Meca, 7 en Estambul, 7 en San Francisco. Quiero decir, ¿por qué no puede ser San Francisco? ¿Por qué nos ensañamos con los católicos? Ahora bien, vamos a tener un estudio muy extenso. No soy un docente fascinante. Vamos a ponernos técnicos, porque ustedes estudian la Biblia. Al igual que estudian álgebra, no predican el álgebra. Sería grave si predicásemos el álgebra. Voy a contar un poco mis orígenes. Vengo de ambos espectros de este mundo. Mi madre era norteamericana y conoció a mi padre, que era árabe, jordano, en la Universidad Humboldt-Stein. Mi lado norteamericano, mi bisabuelo nació en Eureka, California. También fue un gran amigo de Winston Churchill. De mi lado árabe, mi abuelo era el jefe, el Mukhtar, dueño de una gran parte de los campos de los pastores, donde el ángel descendió y proclamó al Mesías. Esos terrenos eran de mi abuelo en su mayor parte. Y también fue amigo del tristemente célebre Haj Amin al-Husseini, que fue el gran mufti de Jerusalén, el Consejo Supremo Musulmán. Y fue visto en la víspera de la solución final con Adolf Hitler, conspirando para destruir a los judíos en todo el mundo musulmán. Yo lo llamo el Heyman del mundo musulmán. Él construyó 2 de las 8 divisiones de la maquinaria de guerra nazi. La mayoría de los norteamericanos no sabe que 2 de las 8 divisiones de la maquinaria de guerra nazi eran fundamentalistas musulmanes. La mayoría norteamericana cree que el fundamentalismo islámico es algo nuevo. No lo es muy antiguo. La mayoría de los norteamericanos ni siquiera identifica qué es el fundamentalismo islámico o qué es el Islam. Voy a identificarles al fundamentalismo musulmán para que cuando lo vean en acción y vean las imágenes en televisión o escuchen cosas por radio, todo va a afectar el molde de esta definición que estoy a punto de darles. Pero quiero que la memoricen. Aquí va. El fundamentalismo islámico es un proceso semejante a un culto que adoctrina a masas al unísono a fin de convertirlas para que se transformen en buscadores de la salvación a través de la muerte, con el fin de establecer una teocracia islámica donde las leyes islámicas toman el control total de la sociedad, en la cual el Islam y los musulmanes sean dominantes y los no musulmanes sirvientes. Este dogma tomará completamente la vida del recluta y del reclutador en todos los aspectos de su vida, en la cual siempre anhelarán los gloriosos días en que el Islam era triunfador y cuando el Islam dominaba el mundo antiguo. Es simplemente una aguja atorada en el pasado. El Islam fue herido por los cristianos cuando el Imperio Otomano fue desmantelado. Y lo que se está intentando provocar ahora es que esta herida debe ser sanada, debe volver a la vida y el Islam debe ser revivido.
Esto es lo que pueden ver sucediendo a su alrededor. Pero en Occidente existe una fachada de negación sobre lo que está ocurriendo. Cuando empecé a leer la Biblia por primera vez, quedé fascinado por los profetas menores. Rápidamente, empecé a ver que los buenos muchachos, que yo conocía como buenos muchachos, eran los malos en la Biblia. Y los malos en la Biblia eran mis buenos muchachos. Algo olía muy mal. Empecé a ver que mi Mahdi era su anticristo y que su Cristo era mi anticristo. De hecho, Mahoma dijo que una de las señales de los tiempos para los musulmanes es que el falso Cristo conducirá a 70,000 judíos y cristianos de Jerusalén. Satanás incluso sabía que iba a existir una unidad entre cristianos y judíos en el final de los tiempos. ¿Y cuáles son las señales para saber que está llegando el Mahdi? Es que el Mahdi traerá 7 años de paz sobre la tierra. Pero cuando leí el libro de Daniel, quedé azorado cuando me enteré de que mi Mahdi era el anticristo de ustedes. Algo sin duda olía muy mal. Empecé a entender que Satanás fue extremadamente inteligente. Si ustedes quieren entender las profecías, tienen que meterse en el cerebro de Satanás, porque él las conoce. Hace miles de años que las conoce. Entonces, él armó la escatología islámica para coincidir con la escatología de ustedes, excepto que cambió quién es el bueno para que fuera el malo y que el malo fuera el bueno. Se ha completado la Conferencia Internacional de Profecías 2007 con casi una docena de famosos oradores, pero ustedes no tienen que perderse ni un minuto. Me han invitado a muchas conferencias de profecías, pero esta es la primera en la cual me han permitido hablar de profecías. Es posible que las apariciones que presentan numerosas señales y maravillas que los cristianos católicos reverencian y adoran, fueran las mismas que adoran los musulmanes. Espiritualmente tan conectados con Israel que cualquier cosa que Dios haya prometido a Israel como bendición puede descender sobre nosotros. Hacia 2015 los musulmanes conformarán la mayoría del ejército ruso. Obtenga la conferencia completa en formato de audiocassette o CD o en DVD por el precio indicado en pantalla. Cuando usted ordene todas las sesiones, le enviaremos absolutamente gratis la histórica convocatoria, donde 8 oradores debatieron en un solo panel durante 3 emocionantes horas. Llame ahora gratis al 1-888-463-7639 y tenga a mano su tarjeta de crédito. Toda mi vida de adolescente la pasé en Medio Oriente. Obviamente en las áreas palestinas. Mi deseo era morir como un mártir. Porque la única forma en que uno puede garantizar la salvación de uno mismo en el Islam es morir como un mártir. La mayoría de los musulmanes dirá que rechaza el cristianismo porque nadie puede morir por los pecados de otra persona. Que la idea de un Mesías muriendo en la cruz para redimir el pecado de la humanidad es absolutamente rechazada por el Islam. No existe ninguna expiación de los pecados por ninguna persona en el Islam. Este es el foco principal de que el Islam llegó como una religión que supuestamente debía corregir a los judíos y a los cristianos, específicamente a los cristianos, porque creen en la Trinidad y creen que Dios es nuestro Padre. Creen que Dios llegó en carne y hueso. Creen que Jesús murió en la cruz. Todas estas cosas son negadas por el Islam. El Islam llegó como religión con un solo propósito y una sola razón. Esto es, negar a Abba, nuestro Padre, negar al Hijo, negar al Espíritu Santo, es decir, Dios, negar a la Trinidad y negar la crucifixión de Jesús.